Tema del día. Nelson dio un discurso. Otro discurso. Este se la pasa dando discurso. Le encanta hablar. Mi esposa me dijo el otro día que su mamá le había enviado un email con el nuevo devocional de Nelson en BYU, diciéndole que le enviaba esto porque la amaba. Nada más. Ninguna explicación de por qué este mensaje sería algo particularmente amable. O sea, mi esposa ha estado inactiva por años. Y hasta hizo borrar el nombre de la iglesia. Su mamá sigue activa, pero de manera insoportable. Bueno, va a la iglesia por 1 hora cada domingo, cumple a su manera, pero es de las típicas doñas que juzga a todo el mundo por no vivir el evangelio a full, mientras que ella se pasa los domingos mirando Breaking Bad en su casa y hablando mierda de más no poder de su ex esposo, de quien dice que obviamente se vaya al infierno por más que cambie su vida. Él también está inactivo desde hace años, ¿no? Y ese es su gran pecado. Y no va a tener perdón de Dios. O sea, nada que ver con la doctrina mormona, pero ella cree eso y ella es ese tipo de mormona, ¿no? Como las viejas católicas en mi barrio que nos agarraban nos salían a gritar porque estábamos jugando a la siesta y nos gritaba y nos decía todo, nos insultaba hasta la abuela, pero ellas iban a la iglesia todos los domingos, ¿no? Rezaban el rosario y todo eso. Según ella, mi suegra, cuando mi esposa escuchara el mensaje de Nelson, inmediatamente se iba a dar cuenta del profundo amor que su madre siente por ella, porque el Espíritu Santo y todo eso. Pero me dijo que después de escuchar unos minutos se aburrió y lo apagó. Pero a mí me dio curiosidad, así que lo escuché y está increíble. Cortito, pero increíble. Este es uno de esos discursos donde Nelson habla desde su púlpito, hablando de cómo él recibe revelaciones de Dios todas las tardes, porque es un profeta verdadero y bla bla bla. ¿Y no les parece interesante que los que más nos dicen que tenemos que seguir a los profetas videntes y reveladores son los que dicen que ellos son profetas videntes y reveladores? Pero lo que es más interesante, trata de explicar por qué la iglesia cambió la política de los niños de hijos homosexuales en la que no se podían bautizar. Luego podían bautizarse siempre y cuando no vivieran con su padre o madre homosexual, y más temprano este año la cambiaron del todo al punto de que todos pueden bautizarse sin importar dónde viven. O sea, revirtieron la revelación de Dios. ¿Y por qué digo revelación? Porque Nelson dio un discurso en Hawái unos meses después de que pasó la política. Recordemos que esta política la pasó técnicamente Monson. Pero Monson en esa época estaba absoluta y completamente senil. Era un vegetal el pobre. Lo tenían que agarrar entre dos así para que pudiera dar un discurso en la conferencia. Y apenas se le entendía. O sea, él estaba mal, estaba ido. Y ahí fue cuando pasaron esta política. ¿Alguien realmente cree que esto lo pasó Monson? Esta política todo el mundo dijo, esta es de Nelson. Y Nelson, aquí en su discurso en Hawái, dijo que esto no era una simple política, sino que había sido una revelación directa de Dios. Según él, los 15 habían estudiado y reestudiado todas las posibles formas en que esta política podría implementarse para que fuera de mayor beneficio y no dañara a nadie. Pero obviamente no deben haberle estudiado tanto, porque a los 2 días de publicar la política, le empezaron a hacer cambios. Y 3 años y medio después, la anularon por completo. En ese discurso en Hawái, Nelson dijo: este proceso profético fue seguido en 2012, con el cambio en la edad mínima para los misioneros, y otra vez con las adiciones recientes al manual de instrucciones, consecuentes a la legalización de matrimonios del mismo sexo en algunos países. Llenos de compasión por todos, y especialmente por los niños, luchamos extensamente para entender la voluntad del Señor con respecto a este asunto. Siempre conscientes del plan de salvación de Dios, consideramos incontables permutaciones y combinaciones de posibles escenarios que pudieran presentarse. Otra vez, consideramos incontables permutaciones y combinaciones de posibles escenarios que pudieran presentarse. Nos reunimos repetidamente en el templo en ayuno y oración y buscamos mayor dirección e inspiración. Y entonces, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la mente y la voluntad del Señor, cada uno de nosotros durante ese momento sagrado sentimos una confirmación espiritual. Fue nuestro privilegio como apóstoles el sostener lo que se le había revelado al presidente Monson. La revelación del Señor a sus sirvientes es un proceso garantizado. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero fue una revelación.
Dios se la puso en la cabeza. Ellos sintieron la confirmación del Espíritu de que esto era una revelación. Una revelación, no una política. Y lo dice claramente, esto no fue una política. Sin embargo, en su discurso del otro día, del de mi suegra, Nelson trató de cambiar la historia otra vez, tratando de tirar la historia cercana de la política en el agujero de la memoria. Afortunadamente, un resumen del discurso está disponible en español en audio, y los de Más Fe tradujeron la inscripción, así que me facilitaron un poco la labor. El discurso está dividido en 5 verdades. La primera dice: ustedes son hijos a quienes Dios exigió para ser parte de su batallón durante esta gran época en la larga batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. No me sorprendería si, cuando se levanta el velo en la próxima vida, nos enteramos de que en realidad se comprometieron con nuestro Padre Celestial a ser reservados para este tiempo. Y acá hago una pausa para sonreírle a la audiencia. No me sorprendería saber que, premortalmente, amabas tanto al Señor, que prometiste defender su nombre y evangelio durante las tumultuosas escenas de liquidación de este mundo. Una cosa es segura, ustedes son de la casa de Israel y han sido enviados aquí para ayudar a reunir a los elegidos de Dios. Ok, con este comentario está haciendo 2 cosas. 1, haciendo que los miembros que lo estén escuchando se sientan importantes al ser parte de un grupo escogido por Dios mismo. Y 2, haciendo que los oyentes se sientan obligados a obedecer sin importar las circunstancias o lo que esté sucediendo, porque después de todo, se lo prometieron personalmente a Dios. Puede que no se acuerden, pero lo prometieron y más vale que cumplan. Segunda verdad, algunas cosas son simplemente ciertas. Y dice así: las verdades son ciertas, son verdaderas. Y la gente se empieza a reír porque es un chiste digno de los hermanos Marx. El árbitro de la verdad es Dios, no su fuente de noticias favoritas en las redes sociales, ni Google, y definitivamente no aquellos que no están contentos con la iglesia. Aunque el término en inglés es disaffected. Disaffected no significa no contentos, significa alguien que se ha ido, básicamente, un miembro que ha abandonado la iglesia. Pero bueno, pongámosle que no están contentos con la iglesia. Muchos se me quejan amargamente porque dicen que no es justo llamar a la iglesia una secta. Pero una de las características más típicas de las sectas es que tratan de cortar la comunicación con el mundo exterior. La iglesia no puede hacer eso porque no es práctico. Y se imaginan decirle a sus miembros en todo el mundo, a los 3 millones que están activos, que dejen de leer noticias y que no vayan a Google nunca. No se puede. Aunque los cienciólogos lo hicieron, no sé cómo, tal vez podrían hacerle una pregunta. Aunque contrataron a la misma empresa, en su época, cuando Monson estaba vivo, habían contratado a la empresa que hizo los mensajitos de los cienciólogos. Antes de los programas de Yo Soy Mormón, de los videos esos. Yo soy Ricardo Ibáñez Fuentemávida, soy animador, soy instructor de baile, soy un hijo abnegado y soy mormón. Estaba en los videos Yo Soy un Cienciólogo. Y era exactamente igual, pero con cienciólogo en lugar de mormones. Yo soy Marco Salame, soy presidente de Terra Capital Partners y soy un Scientologist. Así que bueno, tienen un par más de cosas que aprender. Porque muchos cienciólogos se van de la iglesia y dicen, yo nunca había escuchado esto. O sea, cualquier tipo de la calle sabe más sobre la iglesia ciencióloga que los cienciólogos mismos. Porque la iglesia lo oculta hasta que están en niveles altos, ¿no? Y se dan cuenta que creen en cada estupidez. Entonces la iglesia no puede hacer que la gente no tenga comunicación con los miembros inactivos de su familia o que revise el internet. No puede. Pero intenta influenciar el contacto de la gente que la gente tiene con el mundo al limitar la participación en las redes. Nelson ya pidió un ayuno de redes sociales 2 veces. Y ahora aunque una fue nada más que las mujeres por alguna razón. Y ahora está diciendo que lo que leemos en Google no puede ser confiado. También afirma que los que no están contentos con la iglesia no pueden ser confiados. A pesar de que los que no estaban contentos con la iglesia
Son los que han sacado a luz verdades que la Iglesia hoy acepta e incluye en sus libros. La historiadora Fawn Brody, Michael Quinn y decenas de otros han sido excomulgados o han perdido sus derechos de miembro por decir cosas que hoy la Iglesia acepta abiertamente. José Smith quemó una imprenta porque se atrevieron a decir que era un polígamo, mientras que eso hoy está incluido en 2 ensayos en LDS.org. El hecho de que José Smith era un polígamo y el hecho de que José Smith trató de quemar una imprenta o quemó una imprenta. Me imagino que si José viera eso, trataría de quemar el internet, como hizo el tipo ese que me iba a publicar toda mi información. Típico ejemplo de José Smith. O sea, es un verdadero mormón el tipo, porque sigue el ejemplo de José Smith. Pero claro, no tenemos que confiar en esas personas malas que hablan mal de la iglesia porque no son la fuente favorita de Dios. Tercera verdad. Dios nos ama. Dios sabía que debido a las tácticas y trampas engañosas del adversario, el camino del convenio no sería fácil de encontrar o seguir. Entonces, Él envió a su Hijo unigénito para expiarnos y mostrarnos el camino. El poder divino disponible para todos los que aman y siguen a Jesucristo es el poder de sanarnos, fortalecernos, limpiarnos del pecado, magnificarnos para hacer cosas que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Nuestro Salvador es el divino ejemplar que marcó el camino que debemos seguir. Ejemplar. Creo que quisieron decir ejemplo, pero bueno. Porque el Padre y el Hijo nos aman con un amor infinito y perfecto, y porque saben que no podemos ver todo lo que ven, nos han dado leyes que nos guiarán y protegerán. A este punto todavía no nos dice cuál es el verdadero punto de su discurso. Simplemente nos está preparando para la bomba que va a tirar en el último punto. 1. Nosotros prometimos obedecer a Dios personalmente, así que pónganse las pilas. 2. No confiemos en lo que dice la gente en Internet. 3. Dios nos ama. Lo que está haciendo aquí es decirnos, Dios nos ama. Quiere lo mejor para nosotros. Si no lo entendemos, eso no importa, porque nosotros prometimos obedecerle. Además, no nos dejemos confundir por los hombres y mujeres malos en el Internet. Confíen en Dios. Él sabe más que nosotros y sepan que a la final, todo va a estar bien. Aunque ahora no entiendan por qué. Es un desastre. Pero la realidad es que la política de noviembre causó depresión, suicidios, causó un éxodo incomparable en la iglesia. ¿Eso es amor? ¿Dios sabía que eso iba a pasar y decidió hacerlo de todos modos? El Dios de Nelson es un psicópata. Nada más ni nada menos. El que quiera convencerme de lo contrario no cambia los hechos demostrables. Si un padre causara semejante trauma en un hijo, ese hijo sería sacado de ese hogar, puesto en un hogar adoptivo, y ese padre probablemente terminaría en la cárcel por abuso infantil. Cuarta verdad. El Evangelio de Jesucristo está construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular principal. Por lo tanto, nuestra comisión como apóstoles es enseñar nada más que la verdad. Esa comisión no nos da la autoridad para modificar la ley divina. Y como ejemplo, habla de cómo el matrimonio gay no es de Dios. O sea, no tiene sentido perder una perfecta oportunidad para ser homofóbicos, por favor. Pero no solo debemos entender que todo lo que Dios hace es porque ama a sus hijos, no solo no debemos confiar en Google, no solo debemos obedecer sin importar qué, porque después de todo hicimos esa promesa, sino que si vamos a escuchar a alguien, tiene que ser a Nelson. Porque él es el mensajero de Dios y él sabe toda la verdad. Es también curioso que afirma tanto que los profetas y apóstoles solo nos van a enseñar la verdad, cuando esto es tan obviamente falso. En el pasado, los profetas nos enseñaron que los negros nunca iban a recibir el sacerdocio, porque pertenecían a una raza maldita. Nos enseñaron que todos los indios de las Américas eran los lamanitas, algo que hoy han rechazado. Nos enseñaron que la luna estaba habitada y que nunca íbamos a lograr salir de la superficie de la tierra. Por supuesto, a esto lo excusan diciendo que a veces los profetas hablan como hombres y a veces como profetas. Pero como nunca hacen la distinción, tenemos que asumir que todo lo que dicen es supuestamente verdad profética. Especialmente cuando el Rusty nos dice que los profetas nunca nos van a llevar por el mal camino y que nos van a enseñar solo la verdad, ¿no? Nelson afirma que, a veces, como líderes de la iglesia, somos criticados por mantenernos firmes a las leyes de Dios.
defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales de nuestros días. Sin embargo, la política con respecto a la poligamia y el sacerdocio a los negros cambió justamente a causa de la presión social. Y uno podría decir que esta política nueva de exclusión hacia los hijos de LGBT es lo mismo. La Iglesia recibió tantos ataques y tantas críticas que no nos queda más que admitir que ese nuevo cambio tiene que haber sido a causa de eso. Porque si no, tenemos que pensar que Dios es un esquizofrénico que no puede decidirse en lo que quiere. Pero aquí, hasta ahora, como digo, Nelson nos está preparando, porque justo después de eso dice: considere la política anunciada en noviembre de 2015, relacionada con la conveniencia del bautismo para los hijos de padres LGBT. Nuestra preocupación entonces, y una de las que discutimos extensamente y oramos fervientemente durante un largo periodo de tiempo, fue encontrar una manera de reducir la fricción entre los padres homosexuales o lesbianas y sus hijos. Debido a que los padres son los principales ejemplos de sus hijos, no queríamos poner a los niños pequeños en la posición de tener que elegir entre las creencias y el comportamiento que aprendieron en el hogar y lo que se les enseña en la iglesia. Queríamos facilitar la armonía en el hogar y evitar que los niños y los padres se enfrenten entre sí. Por lo tanto, en 2015, la política se hizo para ayudar a los niños y a sus padres en esta circunstancia. A saber, que los niños criados por padres LGBT no serían elegibles automáticamente para el bautismo a los 8 años. Entonces acá está hablando que esto es una política. La política se hizo para ayudar a los niños. Ya no es más una revelación. ¿Qué pasó con eso? ¿Se olvidó? Las excepciones a esta política requerían la aprobación de la primera presidencia. La primera presidencia y el quórum de los 12 han seguido buscando la guía del Señor y rogándole en nombre de sus hijos que fueron afectados por la política de 2015. Sabíamos que esta política creaba preocupación y confusión para algunos y angustia para otros. Eso nos entristeció. Cuando los hijos e hijas de Dios lloran por cualquier motivo, nosotros lloramos. Entonces, nuestras súplicas al Señor continuaron. Pero en el discurso de Hawái, Nelson dice que esta era claramente la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué deberían seguir suplicando para saber la voluntad del Señor? Si ya la saben. Y como pregunta aparte, al pasar esta nueva regla y este nuevo cambio de política, el cual, según él dice, no es lo mismo que una revelación, aunque antes dijo que la política de los hijos de LGBT era una revelación, no una simple política, ¿nos está queriendo decir que lo que nos enseñó antes era falso? Esto, según su propia definición, lo hace un profeta falso, ¿o no? Ahora, un comentario más sobre este punto. 1. Nelson dice: la verdad es que en el principio el matrimonio fue ordenado por Dios, y hasta el día de hoy él lo define como estar entre un hombre y una mujer. Lo que me hace pensar, ¿él piensa que la gente no sabe que los mormones solían ser polígamos y que enseñaron que era un requisito para ganarse el cielo? Ahora, que yo sepa, eso no es el matrimonio entre un hombre y una mujer. 2. Nelson dice que los requisitos para entrar al templo no cambian, pero a lo largo de la historia han cambiado muchísimo. Antes la palabra de sabiduría no era un requisito, incluso después de que José recibió la supuesta revelación. El diezmo era muy diferente a lo que es hoy, y no siempre fue un requisito para entrar al templo. Entonces, ¿de qué carajo está hablando? 3. Considere la política anunciada en noviembre de 2015 relacionada con la conveniencia del bautismo para los hijos de padres LGBT. Dice, anunciada en noviembre. Esta es otra mentira que nos echa en la cara. La política nunca fue anunciada, fue filtrada, y así nos enteramos todos. Solo después de eso, la iglesia se vio en la obligación de aclarar un poco la situación para no verse como la basura más cruel del mundo. Que ahí que fue que lo mandaron al apóstol que tiene el hermano gay, Christopherson. Que también, eso fue la cosa más cruel. Poner a un hombre que tiene un hermano al que ama mucho, obviamente, por lo que han dicho los dos, que lo ama, que quiere lo mejor para su hermano, que arriesgó su relación con su hermano por esto.
A él lo hicieron ir y salir en la televisión y decir por qué la política esta era de Dios y por qué era una gran cosa y por qué era para ayudar a los niños. Cosa que nadie se tragó porque el Elder Snow, que era el historiador de la iglesia y una autoridad general emérita, él en un programa de la radio, y tal vez hable de eso, pero en una entrevista con el con el Salt Lake Tribune, él dijo que a él nunca le gustó esta política y que está feliz de que por fin fue revertida. Una autoridad general no le gustaba la política, a pesar de que Nelson nos dice que era para ayudar. Entonces lo que esto nos dice es que la excusa que dio la iglesia no se la tragó nadie. 4. Nelson dice que la política fue pasada para evitar fricciones entre hijos mormones y padres que creían en cosas diferentes y hasta opuestas, como en la homosexualidad. Sin embargo, cuando yo me bauticé, mi papá católico quedó muy ofendido, mi abuela católica casi no me habló más, se me reía, se me burlaba de mis creencias. ¿Más fricción que eso para un chico de 11 años? No sé. Sin embargo, eso a la iglesia no le importó. Yo no sé cuántas historias he oído en la iglesia de gente que fue echada de la casa por bautizarse en la iglesia. Y esas historias son vistas como ejemplos de valentía. Entonces, ¿la cuestión de la fricción solo funciona para los LGBT? El punto 5 es que uno va a saber por sí mismo si esto es cierto, queriendo decir que si no recibimos una revelación o confirmación de esto, es nuestra culpa, no la culpa de Dios ni de sus profetas. Pero bueno, cuando mi suegra le mandó esto a mi esposa es porque la ama. Así que debe ser un buen mensaje después de todo, creo, me imagino, supongo, digo yo.